Bueno, vamos a hablar más sobre esta alerta de la Organización Panamericana de la Salud. Está con nosotros el doctor Daniel Salas, que precisamente es gerente ejecutivo del programa de inmunización integral de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Qué implica esta alerta epidemiológica que emite la OPS? Escuchábamos a mi compañero Rey Rodríguez. De hecho, es mucho más contagioso que lo que fue el COVID. El sarampión así está pues etiquetado uno de los más contagiosos virus. Correcto, así es. Muchas gracias por la oportunidad. El virus del sarampión es el virus más contagioso que se conoce para los humanos. Un solo caso, una sola persona puede infectar entre 12 a 18 más, y es que se expande a través de las gotitas de saliva, de la tos, que es uno de los primeros síntomas que se produce, una tos seca. Entonces es muy, muy, muy contagioso. Y sabemos que hay un porcentaje importante de las personas que se van a infectar que no van a tener complicaciones, la pueden pasar mal, van a tener fiebre, van a tener rash, pero sí hay un porcentaje que puede ascender entre un 5% hasta incluso un 25% que puede tener complicaciones como una neumonía, una infección en los pulmones, una encefalitis, es una infección en el cerebro, o incluso ceguera. Y se ha visto algo muy frecuente, que es algo más moderno, que se ha detectado en los últimos años, que es que el sarampión en los niños principalmente que infecta, deja lo que se llama una amnesia en el sistema inmunológico. Eso significa que todo lo que los niños habían acumulado de anticuerpos, de defensas en el primer año de vida, en los primeros años de vida, el virus llega y lo borra en una forma importante. Entonces se ha visto que incluso 38% de los niños que se infectan con sarampión en el siguiente mes van a consultar por otras infecciones, por otras causas. Entonces, en realidad no es algo que, y claro que provoca también mortalidad. El sarampión es una enfermedad que justamente por esas complicaciones, Sí. la encefalitis, la neumonía, puede provocar mortalidad también. Esto de la amnesia inmunológica es muy reciente, doctor. No se había escuchado mucho al respecto. Y eso se ha detectado que, no, como lo digo, hace no tanto tiempo, que el virus una vez que entra al cuerpo ataca los linfocitos, las células de defensas, y borra esa capacidad que tenía de generar, por ejemplo, una defensa contra un virus de diarrea, contra otro virus respiratorio, la empieza a borrar. No es un 100% de todos los niños, pero sí es mucho más frecuente que las otras complicaciones que yo mencioné. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque la gente a veces dice, no, no, es una infección que pasa. Y no, ojo que sí puede provocar encefalitis en una cantidad importante, también puede provocar neumonía. Y esto de la amnesia inmunológica es más frecuente, que incluso, como le digo, hasta casi la mitad de todos los niños pueden tener esta amnesia que puede durar varios meses o incluso hasta años después. Y también hay una encefalitis o panencefalitis que va a ocurrir de 7 a 10 años, ya en un porcentaje más bajo de la población, que se puede activar, el virus queda y se activa después de tanto tiempo, y esa encefalitis normalmente sí es mortal. Esa no cuesta mucho que la persona salga adelante. Eso ocurre de 7 a 10 años después. Entonces, uno de los mensajes aquí importantes es que tenemos una vacuna que está hace mucho tiempo, que es Sí. muy efectiva para prevenir el virus, y que todos tenemos que ser conscientes que está disponible a través de los sistemas de salud, y hay que buscarla, hay que buscar. Los papás tienen que buscar que los niños se vacunen. Estas son 2 dosis, ¿verdad? La primera es entre los 12 a los 15 meses de edad, generalmente año y 3 meses. Y la segunda se recomienda a los 18 meses, pero algunos países la aplican a los 4 años, al ingreso a la escuela. Pero lo importante es que esté el esquema al día. Con 95% de cobertura vacunal en ambas dosis, se alcanza lo que se llama la inmunidad de rebaño. Y cuando tenemos esa inmunidad, la transmisión de persona a persona se corta, pero cuando tenemos coberturas menores a esa, existe el riesgo de los brotes sostenidos, y justamente eso es lo que lleva pues a los problemas de la pérdida de la eliminación y obviamente el riesgo de salud pública que eso conlleva y a la sociedad, porque eso provoca ausentismo escolar, ausentismo de trabajo, porque los papás tienen que cuidar a sus hijos, o ellos Bien, mismos se pueden enfermar si no están doctor, vacunados. Sí, sí, dime. el virus estaba bajo control o erradicado en algunos países. Bueno, sabemos qué fue lo que pasó. Y aparte, otro tema. ¿Estamos hablando del mismo virus? ¿Ha mutado mucho o no es un virus tan mutante como podría ser con el COVID o con alguna influenza?
Y el virus en realidad muta muy poquito y por eso es que la vacuna sigue funcionando bien. Entonces no es un virus que muta tanto jamás como el COVID-19 o la influenza que amerita, por ejemplo, en el caso de la influenza, el mismo COVID, que la vacuna se esté reformulando. Entonces en esencia es un virus muy parecido al que ha estado circulando. Puede mutar, como le digo, en diferentes sitios del virus, pero eso no provoca que la vacuna deje de funcionar. Y es importante lo que usted mencionaba, que la erradicación es cuando se elimina un virus o una enfermedad a nivel mundial. Y eso con el sarampión no ha ocurrido. Las Américas hemos sido la única región que ha podido eliminar la transmisión sostenida del sarampión completamente. Lo hicimos por primera vez en el 2016, pero en brotes que empezaron a ocurrir en Venezuela y en Brasil en el 2018, perdimos ese estatus. Lo logramos recuperar en el 2024, cuando ya Brasil fue verificado de nuevo como libre de sarampión. Duró su tiempo, igual Venezuela, pero justamente con Canadá en noviembre del año pasado volvimos a perder ese estatus. Pero mientras tengamos el virus circulando en todo el mundo, siempre vamos a tener esa tensión, ese riesgo de que se vuelva a introducir, que personas que viajen de las Américas afuera de las Américas o que vengan a visitarnos de fuera, otras personas, y si encuentra esas personas que no están vacunadas, esos grupos de personas no vacunadas, empiezan entonces a transmitirse de persona a persona. ¿Estamos ya en las puertas de una pandemia? Digamos que el virus no ha dejado de circular en otras partes del mundo. Entonces, hablar de una pandemia como tal es un fenómeno más cuando empieza un virus nuevo a emerger, pero es un virus que, como le digo, que está circulando en Europa, en Asia, en África. O sea, el virus no ha dejado de circular de manera sostenida. Ninguna otra región, solo las Américas, ha logrado que todos los países se suspenda la transmisión. Entonces, tenemos un fenómeno de que en las Américas hay brotes que se pueden dar cuando se encuentran estos bosones susceptibles y se convierten ya en algunos países, como en el caso de Canadá, en una endemia. Que en el caso de endemia se habla cuando ya el virus empieza a transmitirse de forma sostenida y se sostiene esa transmisión por un año o más, en la misma Bien. cadena de transmisión y obviamente por la misma cepa del virus. Ahora, lo que sabemos también es que el virus que comenzó este brote endémico en Canadá fue el que está ahorita dominando en Norteamérica, en Estados Unidos y en México. Sí, correcto, es el mismo virus en esencia y es el que ha estado también circulando en muchas partes también de otros países de la región, ¿verdad? Como lo hemos visto también en Bolivia, en Guatemala hay ahorita un brote activo, ¿verdad? Hemos tenido bastantes países que han tenido reportes de brotes en el 2025. Definitivamente el 2025 fue un año donde se disparó la transmisión comparado con el Sí. 2024, que ya empezábamos a ver un aumento. Pero el 2025 sí fue significativo y ya México, por ejemplo, en lo que lleva del año, ya está llegando casi que a un tercio de todos los casos que reportó en todo el 2025. Sí, no, está contagio muy acelerado. Aquellas personas que ya recibieron una vacuna del sarampión o la dosis completa, ¿es necesario que se vacunen nuevamente o solo aquellas personas que nunca recibieron una vacuna de sarampión? Sí, correcto. Las personas que ya recibieron 2 dosis de la vacuna tienen su esquema completo y no hace falta que se aplique ninguna otra dosis. Se le considera que eso ya es una protección que es duradera y no hace falta una revacunación. Importante analizar algunos casos, por ejemplo, de personas que tienen algunos problemas del sistema inmunológico, pero eso ya serían casos particulares que habría que evaluar. Pero en general ya se considera que con 2 dosis es suficiente y la protección dura de por vida. Ahora, Ahora, una persona que tiene vacunas también puede ser contagiada, es decir, que sucede lo mismo que con el COVID. Tal vez el desarrollo de la enfermedad no sea con consecuencias letales, pero también puede contagiar a otras personas. Sí, cuando una persona está vacunada, la mayoría de las personas logran esa inmunidad, la gran mayoría, pero sí hay un porcentaje pequeño que podría ser que no logren levantar esa inmunidad adecuada. Generalmente es porque hay algún asunto de fondo con su sistema inmunológico o algún estado de nutrición, entonces el sistema no logró responder adecuadamente y las personas, a pesar de que estén vacunadas, sí podrían infectarse y eventualmente también podrían transmitir. Claro que la vacuna va a provocar una respuesta inmunológica y posiblemente la cantidad de virus que se pueden generar va a ser mucho menor en esa persona, pero estamos hablando que eso es un porcentaje muy pequeño. Por dicha, esta vacuna es altísimamente efectiva para detener, como indicaba anteriormente, la Bien. transmisión del virus, como lo es la vacuna, por ejemplo, del papiloma humano, contra el papiloma humano, que es el que provoca el cáncer cervicuterino. Son dos Claro. vacunas
que tienen un altísimo efectividad, un altísimo margen de desarrollar anticuerpos efectivos en la gran mayoría de las personas. Es otro tema sumamente interesante y al cual le dedicaremos su tiempo también, el del papiloma, sin duda alguna. Pero por lo pronto, doctor, también el uso de cubrebocas para aquellas personas que sienten algún síntoma será también importante. Sí, porque el virus, como digo, se transmite muy fácilmente y en espacios cerrados aún más por medio de la tos o las gotitas de saliva. El virus empieza con fiebre, con tos seca, con una conjuntivitis, los ojos se ponen rojos y puede haber secreción nasal. Eso ocurre en muchas personas. Ya al cabo de los 3 días, después de eso, empieza el brote a Bien. los 5 días, que es un brote que empieza aquí en la línea de la nuca, digamos, empieza a bajar. Pero entonces en ese periodo donde está la persona iniciando los síntomas, es muy importante que inmediatamente le diga a las autoridades de salud, porque es importante que no salga de su casa, que se quede ahí para que no infecte a otras personas. Bien. Y claro que si está con sus familiares, que use cubrebocas sería obviamente una muy buena medida.